Amigos y amigas de A los Cuatro Vientos, es un placer estar de nueva cuenta con ustedes en nuestra plataforma 4B TV. Usted sabe, estamos tratando de darle seguimiento a cuando menos 2 programas en vivo transmitidos al día, cuando son las 3 de la tarde con 55 minutos, tiempo de Baja California. Les estamos dando la más cordial de las bienvenidas. No se pierdan este programa y si pueden de inmediato compártanlo, porque vamos a platicar del tema del agua en Baja California, particularmente con el tema del suministro, el abasto y la necesidad de municipalizar el servicio del agua en nuestra región. Toda la zona costera, amigos y amigas, ahora nos amanecimos con una información que publicamos en Cuatro Vientos. La verdad es que nos están poniendo en grave peligro de quedarnos sin un abasto más o menos eficiente durante el próximo mes de septiembre, cuando entra en vigor la posibilidad de que el agua que se está abasteciendo del río Colorado deje de llegar o se limite aún más a la ciudad y al municipio de Tijuana, que es de donde nos están abasteciendo a toda la zona costa de la entidad. Más de 3 millones de personas que vivimos en esta región del país estamos ante una amenaza de la cual vamos a platicar hoy con nuestros invitados, porque también ellos están organizando, amigos y amigas, un foro muy interesante que busca precisamente foro estatal pro municipalización del servicio potable de agua potable en el año 2018. Vamos a platicar con la maestra Carmen Dávila y con el licenciado Jesús Plasencia. Bienvenidos, me da muchísimo gusto que hayan aceptado la invitación. Y Olga Alicia Aragón, nuestra coordinadora editorial, ya la conocen ustedes, pues aquí la manda más. ¿Cómo no? La mera mera. La mera mera. Bueno, al menos en mi corazón, sí, al menos en mi corazón sí. Bueno. Bueno, Olga Alicia, ¿qué tal? Te doy. ¿Qué tal? Ahora sí me hiciste reír. Muy buenas tardes, amigos de la comunidad de Cuatro Vientos. Pues este programa es de muchísimo interés para Baja California, particularmente para Ensenada, pero es un tema que nos preocupa en todo el país. El problema del agua, del desabasto de agua, del negocio turbio que se hace con el agua y pues de la corrupción que hay de por medio en esto, así como de las intentonas una tras otra de los gobiernos en todos los niveles de privatizar este recurso que pues está considerado como un bien común, un bien público, un bien de la sociedad y como un derecho humano. Es un derecho humano. Así es. Entonces a mí me da muchísimo gusto, nos da gusto como Cuatro Vientos tener la presencia de la maestra Dávila y del abogado Plasencia, porque Gracias. Nos va a dar la oportunidad de platicar y de interesarlos a ustedes en este tema, cuyo desarrollo se va a dar de manera muy amplia pasado mañana, en el Salón Arenas del Foro Estatal Pro Municipalización. Pues bienvenidos y pues arránquese el que quiera. Por lo pronto me gustaría mucho que fijaran los datos del foro, luego lo repetimos en el transcurso del programa y entramos ya de lleno al tema, ¿no? Sí. Muy bien, pues queremos invitar a toda la gente, a todo el pueblo de Ensenada, al Foro Estatal Pro Municipalización del Servicio Público de Agua Potable 2018. Me equivoqué, iba a ser tercer foro, pero lo que pasa es que ya hemos hecho otros foros anteriores. Como 30. Sí, pero ustedes, investigadores, ciudadanos comunes, UABC, el mismo gobierno. Así es. Pero este es el primero que se va a hacer a nivel estatal. Perfecto. Y este es el primero en donde vamos a contar con 3 municipios. Es Rosarito, Tijuana y pues nosotros Ensenada. Y ahorita ya estamos trabajando con la comunidad de San Quintín, donde estuvimos el domingo pasado, en donde nos dimos cuenta de una sequía tremenda, en donde nos dimos cuenta, nos percatamos de primera mano del agua tan sucia, tan turbia que está dando a la gente de una colonia que se llama Colonia Paseos de San Quintín,
Es una cosa que dicen las, pues aquí le estamos dando. Miren amigos, la enorme sorpresa que nos trajeron del Valle de San Quintín. Un problema que aquí en Los Cuatro Vientos hemos estado denunciando desde hace 6, 7 años, de este problema tan grande que tienen con el agua, que es muy escasa, que es de pésima calidad, que se ha ido recrudeciendo la dotación de agua por parte de las fuentes oficiales, pero también con los ejidos que están dotando las comunidades, a las cerca de 75, 80 colonias indígenas que están en los alrededores de estas delegaciones del Valle de San Quintín. Y nos hicieron el favor de traernos el agua que se está consumiendo allá en la colonia Paseos de San Quintín. En el Valle de San Quintín. ¿En qué delegación? San Quintín. En la delegación de San Quintín. Vean ustedes, amigos y amigas, usted sabe, pues es un envase de plástico transparente, ¿sí? No crea que compramos aquí en la esquina una Coca-Cola, una Pepsi-Cola, no, amigos y amigas, y bueno, le estoy haciendo el anuncio. Es el agua que se están consumiendo allá en el Valle de San Quintín. El agua que está llegando a las colonias para consumo, obviamente para consumo nada más hogareño, el residencial, pero vea usted esto. Este es el agua. Muchas gracias, muy amables por traernos esto es impresionante. Fíjense que en esta ocasión no íbamos preparados con un notario público para sacar el agua para tomar una muestra del agua que tienen ellos, pero que estuviera el notario público y traerla para acá, para Ensenada, y llevarla a un laboratorio de agua. No íbamos preparados, pero vamos a regresar porque este asunto de San Quintín no lo vamos a dejar. Sí. Este es un proceso de la municipalización del agua que ya están dando. Es como un motor que no lo puedes parar ya. ¿Y saben cuándo va a terminar? Hasta que logremos municipalizar el agua. No es un capricho, no es una moda, no es una situación de electoral. No es un político electoral, no hay interés político electoral. No, para nada. Nosotros tenemos trabajando en este proyecto desde hace más de un año, y ustedes lo saben. Sí, claro. Tenemos más de un año trabajando en él. Hemos ido a lo mejor lentos, pero bien seguros por la vía jurídica, y ahora por la vía social. Me da mucho gusto contar ahora con grupos de Tijuana y de Rosarito. Por ejemplo, está el Movimiento Nacional por la Esperanza, el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, Ciudadanos Unidos de Tijuana, APN Popular Socialista BC, Alianza Nacional de Trabajadores Antonio T. Juárez Mendoza y Cubandi Ichi. Todos ellos son de Tijuana y Rosarito. Aparte ya tenemos dos comités formados, uno en San Quintín, ¿no? El Paseos de San Quintín, la colonia, que es bastante numerosa, y otro en el ejido Díaz Ordaz. Sí. Otro en el ejido Díaz Ordaz. Maestra, permíteme interrumpirte tantito. Adelante. Estas organizaciones que tú acabas de mencionar de Tijuana, ¿qué población aproximadamente representan de usuarios de la CESPE, de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana? Ciudadanos Unidos de Tijuana. Todas estas organizaciones. Pues, ¿como cuántos? Yo creo que han de ser más de unos 500 o 600 familias que participan en estos organismos. Varios de estos son de indígenas. Okay, sí. Varios de estos organismos que están asentados en Tijuana desde hace décadas. Sí. En colonias ya muy tradicionales de Tijuana, de Rosarito. Y también esos mismos indígenas tienen organizaciones en Estados Unidos, porque muchos de ellos hace 10, 15 años llegaban a Tijuana y luego cruzaban a Estados Unidos, pero algunos se quedaban en Tijuana. Entonces tienen organizaciones binacionales. Sí. Entonces es razón de que ellos, por el tiempo que tienen en Tijuana, en Rosarito, dicen, no tenemos agua como debiéramos de tener. Entonces queremos que el municipio nos dote de agua. Y se encuentran con que el municipio no es el responsable en este estado, es un organismo, una empresa paraestatal. Entonces ellos nos hicieron un escrito a la Comisión Plural Ciudadana donde nos piden
que les apoyemos para reclamar la municipalización de ellos. Lo que se está haciendo aquí. Lo que se hace. Y bueno, lo cierto es que independientemente de la cantidad de familias que estén representadas en la organización, están planteando una demanda que atañe a toda la población del municipio de Tijuana, como en el caso de la Comisión Plural Ciudadana Agua para Ensenada, que el planteamiento pueden quizá tener ustedes a un grupo pequeño o relativamente pequeño de integrantes de la comisión, pero representan los intereses generales de la población. Y allá voy. Ustedes nacieron junto con un conjunto de organizaciones que después de diciembre de 2016, cuando Francisco Vega y el Congreso del Estado nos sorprendieron a los bajacalifornianos con una ley que resultó repudiada, la Ley Estatal del Agua. Y coincide la aprobación de esta ley en el Congreso local, que fue sorpresiva, no nos dieron ninguna consulta, no nos dijeron de qué se trataba. Coincide con el momento en que se da el movimiento nacional contra el gasolinazo en todo el país. Y es en Baja California donde estas dos demandas, ¿verdad?, no al gasolinazo, no a la privatización del agua, hace que cobre una fuerza tremenda y que el epicentro, el corazón del movimiento se concentre en Mexicali, porque ahí tenían además el problema ya concreto de la instalación de la cervecera Constellation Brands. Pero cuando surge Comisión Plural Ciudadana, surgen otras organizaciones también, y en el caso de ustedes deciden irse por la demanda de la municipalización. No es gratuito que tengan la participación de varios abogados en esta organización, y también el hecho de que hayan tomado como eje fundamental el artículo 115 de la Constitución, de nuestra Carta Magna, de la Constitución de la Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué dice este artículo, abogado, y por qué es tan importante defenderlo hoy en día como una herramienta jurídica para que nos garanticen el agua como un derecho humano? Pues dijiste una síntesis muy precisa de lo que ocurrió. Los ciudadanos en Ensenada, que también nos expresamos contra el gasolinazo y contra la privatización del agua de esa ley, que entró en vigor en enero, el 1 de enero del año 2017, pues cuando nos reunimos, hubo diversas opiniones de qué hacer. Algunos decían que fuéramos a tomar el municipio, otros que secuestráramos a los regidores y los obligáramos, etcétera, ¿verdad? Se había de todas las posiciones, desde negociar hasta todas las ideologías, ¿no? Pero fue sobrellevando mayor apoyo el realizar un documento que, conforme a la Constitución, el artículo 115, que exige que los municipios sean quienes manejen el agua potable, el servicio público, y son quienes deben de dotar a sus ciudadanos de ese servicio y de ese producto. Entonces, nos encargaron a varios abogados redactar el documento que se iba a presentar. Y bueno, pues fueron varios días de trabajo, varios abogados, entre ellos el licenciado Julio César García Ortiz, que ha sido muy destacado en su aporte en el perfil de derechos humanos al agua, del derecho humano al agua. Él nos ha apoyado mucho desde este inicio, y esto fue generando que ese fuera la base, el artículo 115, y pedir la municipalización del agua como la estrategia de rescatar el recurso del gobierno del estado, que con la emisión de una ley estaba diciendo que él no podía o no quería dar el servicio, lo quería privatizar el agua que no le pertenece, es del municipio de Ensenada. Lo que debía de haber hecho en una más aseada acción política hubiera sido regresar el agua al municipio. Toma, no lo puedo yo controlar, no lo puedo manejar, no me interesa, es muy costoso, tu municipio hazte cargo, la Constitución lo obliga. Claro. Y no lo hizo, quería privatizarla. Licenciado, ¿en qué momento se perdió el agua para los 5, bueno, en aquella época eran 4 municipios?
de Baja California. ¿En qué momento? ¿Alguna- Sabemos que hay una alguna- reforma constitucional Sí, y que para precisamente en la década de los 70, sí, 68. en el 68 se da esta reforma. Finalmente el gobierno federal le otorga este servicio, la obligación de dar este servicio a los municipios. Sí. Pero, ¿qué pasaba en ese momento? ¿Qué fue lo que sucedió en Baja California? Que con la mano en la cintura le quitaron al municipio lo que por constitución le correspondía. Precisamente hoy es día 21 de agosto. Sí. Un 23 de agosto del año de 1968, o sea, dentro de 2 días, cuando va a ser el foro, se van a cumplir 50 años de que el gobierno del estado, el gobernador Sánchez Díaz, emitió un decreto donde literalmente le arrebató, Se roba el agua al municipio. Al municipio de Ensenada. Dice literalmente, pasa a formar parte de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada a cargo del gobierno del estado, la oficina de aguas del Departamento de Obras Públicas de Ensenada. ¿El gobierno federal? Bueno, estatal. ¿Estatal? Sí, el gobernador. Dice Se atribuye ese derecho. sus bienes, sus derechos, sus ductos, sus depósitos y hasta sus trabajadores pasan a formar parte De la comisión. de la comisión estatal que recién se estaba creando con ese decreto. ¿Solamente fue Ensenada? No, ese decreto sí, pero enseguida fueron Tijuana, Mexicali y Tecate, que eran los municipios que existían. Cabe aclarar aquí lo siguiente, es curioso que en el decreto 139 hace eso el gobernador, crea la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, le arrebata al municipio, el municipio nunca dijo nada, nunca se opuso, nunca hubo... ¿Quién era el presidente municipal? No tengo no lo recuerdo. Moreno Bonet. No, creo que Más no. atrás. Tal vez un poquito más atrás. Pero no solamente no dijo nada, la Constitución ya exigía que el municipio fuera quien prestara los servicios públicos, así, genérico, era quien prestaba los servicios públicos. Sin embargo, no dijo nada el municipio, ni ningún municipio. Recordemos que era el 68 y era un 23 de agosto, como le comento. Todos sabemos qué pasó un 2 de octubre Sí. del 68, es decir, todo el mundo estaba viendo el muy movimiento tranquilo. estudiantil. Así es. De tal manera que desde hace 50 años la CESPE controla el agua. Y es curioso lo siguiente, días después hay otro decreto, creo que 3-4 días después De lo de Ensenada. de lo de Ensenada, donde el gobierno federal otorga un gran crédito a la CESPE para desarrollar las redes, ¿verdad? El agua, todos los depósitos, es decir, ¿Valida Díaz Ordaz? sí, valida eso. Y nada más, también algo implica esto. En Ensenada, que tenía el agua y que tenía el uso y la obligación de cumplirlo, ahí no le otorgaban crédito. Ahí no. Es cuando la arrebata el Estado. Cuando a los sale días, el entonces, crédito. ahí entonces sí hay crédito, ¿verdad? Entonces, es curioso cómo cuando hay unos intereses, se niegan dineros para manejar y para cumplir obligaciones. Pero cuando ya es un negocio, entonces ahora sí hay créditos. Desde hace 50 años lo hay. Aquí habríamos de preguntarnos, ¿qué estaba haciendo el presidente municipal de Ensenada? ¿Qué hizo para no dejar ir el agua? Pero no nada más el presidente municipal de ese tiempo, sino los demás gobiernos municipales. ¿Qué han hecho? ¿Qué Pues han vale. hecho los regidores? Nada, Los partidos absolutamente políticos. Nada. Bueno, nada. ¿sabes? Estaba gobernando el municipio Jorge Holguín Hermida, Jorge Holguín, el de profesor. 1965 a 1968. En 1968 al 71 entra Guilevaldo Silva Cota. Ajá. Esos son los dos que Entonces, les toca ese tuvieron- 68. En Tijuana estaba Sí. Bolaños Cacho. Y así es. Y fíjate cómo el profesor Holguín Holguín Hermida Hermida. tiene una Tiene hasta aura de el nombre de gran una calle se llama, personaje, lleva su ¿no? nombre, ¿no? Exacto. De De gran Madero. personaje. Y de ahí pues ya nos agarramos con todos los demás presidentes municipales hasta el actual. Así es. Bueno,
¿En qué momento? Bueno, sin duda alguna esta acción, yo no sé si en aquel tiempo lo era, por lo que usted estaba diciendo, parece que sí, una acción anticonstitucional, Sí, lo era. pero más marcadamente anticonstitucional después de las reformas posteriores al 115. Y me llama la atención, licenciado, que el artículo 115 constitucional, que es el que se refiere al municipio libre como base del sistema político mexicano, bueno, pues este artículo 115 establece con mucha claridad en su apartado 3, inciso A, el primer inciso de ese apartado, que los municipios tendrán a cargo las funciones y servicios públicos siguientes. Inciso A, agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales. Esto es el artículo que está vigente con una serie de reformas de 1983 a la fecha, que todas tienen como objetivo fortalecer las facultades, ¿sí?, de un municipio libre. Sí, voy a precisar algo ahí. En el año 99 es la última reforma del artículo 115 y fue ahí donde se precisó qué servicios públicos correspondían, porque antes del 99 era genérico, decía, atenderá los servicios públicos del municipio. Sin embargo, en este 99 hay un decreto vigente en el cual se establece todo el andamiaje que ahorita sustenta el reclamo ciudadano, porque resulta que en este decreto de 1999, 23 de diciembre de 1999, pues, ¿qué estaba pasando el 23 de diciembre de 1999? Había ya ganado el señor Fox. Exacto. Así Es decir, sí, iba a entrar a gobernar, o ya estaba la alternancia del poder. El 1 de diciembre entró, Ujú. pero la Cámara de Diputados era Sí, ya estaba trabajando. Sí. Entonces, ellos dijeron, Hay que quitarle cotos de gobierno, de poder, exactamente, quitarle poder al nuevo presidente que no es de nuestro partido, y entonces exactamente, darle fuerza a los municipios, Darle y fuerza a los fortalecen los municipios, Así es. como crean después la CONAGO, ¿verdad? exactamente. Y crean una serie de poderes que hicieran contrapeso al Así es. presidente. ¿Y cómo queda entonces el agua en todo este andamiaje político, electoral y partidista? En muchos lugares del país, el agua era manejada por estados, parcialmente. En unos municipios el estado los tenía, en otros no, etcétera. Entonces, la reforma del 99 obliga a todos los estados del país a regresar el agua a los municipios. Sin embargo, la mayoría no lo ha hecho, ¿eh? Ensenada no es excepción. Bueno, resulta que hay un artículo transitorio en este decreto, el tercer artículo transitorio establece que si un estado está manejando algún servicio público que le competa a los municipios, tiene obligación de regresarlo mediante un calendario de transferencia que deberá ser establecido con la petición, la sola petición del municipio. Es decir, es lo que nosotros pedimos precisamente. Claro, de ahí pasa todo, esta única petición nada más el municipio al ayuntamiento de Ensenada, en el caso concreto, y que se puede aplicar al resto de los municipios de Baja California. ¿Qué significa esa simple petición, abogado, maestra? Tener un presidente municipal y un cabildo que se fajen los pantalones, ¿verdad? Con mujeres también, que se pongan bien las faldas bien puestas y que velen por los intereses de la comunidad. Eso quizás sea lo que ha faltado, ¿no? Definitivamente, porque ha habido, dicen, intentos, pero en realidad lo que han sido más bien es chantajes, simulaciones, ¿verdad? ¿Quiénes han hecho esos chantajes, estas simulaciones? Pues, ¿O cómo se han dado? Anteriores presidentes municipales no han tenido realmente la intención de... ¿Pero lo han expresado? Sí, pues nada menos alguno... Por ejemplo, Pelayo. Cuando él, en su toma de protesta, él dijo, y vamos a municipalizar el agua. Sí. Pero nomás lo dijo y jamás movió un dedo para caminar en ese camino. Sí, fue un discurso muy bravo. Sí, empezó, pero con mucha ganas. Quería comentar al respecto que estamos hablando ya de 19 años, ¿no? Desde esa reforma, ya casi 19 años.
Y en estos 19 años, pues a mí me ha tocado vivir en diferentes lugares del país, y fundamentalmente mi tierra, Chihuahua, y aquí en Ensenada, que es mi tierra también, ¿no? Pero lo que sí he visto es que dependiendo de qué partido haya estado en la oposición, cuando son oposición se plantea la municipalización del agua. Por ejemplo, allá en Chihuahua, cuando no gobernaba todavía el PAN, ellos tenían dentro de su programa y su plataforma electoral la municipalización del agua, pero cuando llegan al gobierno ya no aceptan municipalizarla, se olvidan, y fue bandera del PRI, ¿verdad? Y cuando el PRI logra, porque allá sí se dio la alternancia, después otra vez regresa el PRI al poder, cuando se vuelven a sentar en la silla, se les olvidó la demanda. Entonces ha sido una demanda demagógica, ¿verdad? Definitivamente tiene eso mucho sustento. Por lo mismo, los ciudadanos organizados en Agua para Ensenada dijimos, hay que hacerlo de manera jurídica, de manera correcta, a fin de que no exista manera de regreso, de que no sea posible hacer una negociación, puesto que la Suprema Corte, quien avala a final de cuentas la cuestión jurídica, es quien va a obligar. Hay un caso muy sonado, y del cual tenemos, y existe en internet la evidencia. Ciudad Juárez contra Estado de Chihuahua, reclamando la devolución del servicio público. Porque allá era presidencia municipal panista con gobierno priista, y luego al revés, ¿no? Están los manejos políticos partidistas. La Ciudad Juárez, Chihuahua, logró que el gobierno del estado devolviera el servicio público, pese a que el gobierno del estado se negó, y no nada más se negó, sino que emitió leyes estatales que establecían que el estado debía de manejarlo, emitió decretos, todo tipo de candados para evitarlo, todo tipo de documentos, después de peritajes. se los quería vender después de sí les doy, pero me tienen que pagar todo lo que ha invertido el estado en infraestructura, que era un como si fuera dinero del estado. Exactamente, sí, es dinero de nosotros. Qué tontería, ¿no? Qué tontería. Pues, todo eso, cuando llegó a la Suprema Corte, la Suprema Corte dijo, nada de eso vale. Tus leyes, tus decretos, todo eso no está arriba de la Constitución. Así es que ordenó devolver el agua, y con sanción de destitución. O sea, si no lo hacía, la sanción era destituirlo. Desacato, te vas. Entonces, hemos considerado que esta es la ruta adecuada para que el municipio de Ensenada y todos los municipios del estado recuperen ese control. Y permíteme hacerte esta pregunta. ¿Solamente le correspondería hacer la petición al presidente municipal, o los ciudadanos pueden hacerlo? Le corresponde al ayuntamiento. Al ayuntamiento, ok. No precisamente a la persona del presidente, sino a todo el completo. Todo el ayuntamiento. Si no, los ciudadanos no podemos meter ningún recurso legal ante la Suprema Corte, ante juzgados de distrito, ante tribunales unitarios, no hay posibilidades. Existe una posibilidad que tiene que ver con tu pregunta, como tú me la estás planteando. Existe una cosa que se llama amparo por omisión legislativa. Ok. Ese amparo es algo muy novedoso, que este año mismo, recién la Suprema Corte, en febrero, marzo, dio una sentencia a favor de un amparo que así se le llama, de omisión legislativa, cuando tenía 150 años de negar amparos de ese tipo. Entonces, resulta que omisión legislativa es esto, que existiendo una norma constitucional que obliga a un sujeto del gobierno a hacer algo mediante una ley, o sea, que tiene que haber una ley, un reglamento. Por ejemplo, los municipios tienen que emitir un reglamento municipal del agua, porque les corresponde manejar el agua, tienen que prestar el servicio del agua, pero no lo hacen. Entonces, hay una omisión de parte del municipio legislativa, hay una omisión, no lo está haciendo. Resulta que desde mucho tiempo atrás la Suprema Corte negaba este tipo de situaciones que ocurrían y ocurren, porque se veía en la siguiente situación, en la siguiente pregunta: ¿qué pasaría si se sanciona a una autoridad como un presidente municipal por omitir
y no cumple aún así, aún teniendo una sentencia, se tendría que expulsar. Por ejemplo, si la Cámara de Diputados Federal, como ha ocurrido, no hace leyes que está obligado a hacer, se va a expulsar a toda la Cámara de Diputados. O sea, la Suprema Corte tiene esas facultades. Eran dudas que así se tenían, tienen 150 años esto. Pues ya lo resolvieron. Dijeron, sí. Entonces es un camino posible. Es un camino posible donde la ciudadanía le pide al Poder Judicial que obligue al Poder Legislativo o a un Ejecutivo, cuando está en funciones legislativas, sí, que haga lo que la Constitución le obliga. Ese es un camino que existe y que estamos preparando. Lo están viendo. Cierto, lo estamos preparando. Lo están viendo también. Sí, Qué cosa tan quiero interesante. preguntarles yo esto. ¿Cómo lograr que estas leyes supremas se respeten y se apliquen en el municipio cuando ni siquiera fueron capaces en el municipio de atender la solicitud que ustedes presentaban, ¿verdad? De que discutieran el tema en el cabildo y que tuvieron que recurrir después de 9 o 10 meses, que casi un año que no les respondía nada el municipio, tuvieron que interponer un amparo para que por orden de un juez, en este caso creo que fue una juez, por orden de un juzgado, el cabildo se dignara a responder a los ciudadanos sobre la petición que ustedes hacían de que se pronunciara, hiciera esta solicitud al Estado de que se entregaran los servicios de agua potable al municipio. Y además, cuando responden por orden de un juez, respondemos diciendo que es improcedente la petición. O sea, te está hablando de una cerrazón, de un rechazo, de un desprecio a los ciudadanos. Y de una actitud de decir, no tenemos por qué defender lo que le corresponde al Senado, si así estamos bien, ¿no? Fíjate, Olga, se supone que los regidores y el presidente municipal y el gobernador, cuando toman posesión, juran. Sí. Cumplir leyes, la Constitución, y las leyes que le emanan. Entonces, es una burla, es una cosa muy, muy triste de este cabildo, que hubiera tenido el honor, hubiera tenido el mérito histórico de haber recuperado o iniciado la recuperación, y no lo quisieron hacer. Era el momento. Era su momento. ¿Todos? Bueno, unos u otros, pero era todo el cabildo en razón de que debe de ser una mayoría. La gran mayoría. Tiene que ser la mayoría el que vote, que se pida esa al gobierno del Estado. Entonces, al no hacerlo, pues lo va a tener que hacer el siguiente, no hay problema. Es decir, nosotros como ciudadanos sabemos que esta no es una lucha de un mes, no estamos pidiendo una ayuda mínima, ¿verdad?, para una situación momentánea. Estamos queriendo arrebatarle al gobierno del Estado un recurso que es arriba de 50 millones al mes, arriba, o sea, le estamos queriendo arrebatar eso para trasladarlo al municipio. Entonces, y el municipio, que tiene compromisos, y el presidente municipal y algunos de sus funcionarios no quieren hacerlo. Esa es una cosa que yo te quiero preguntar, si no sé, también, maestra, si les han ustedes planteado esto, obviamente a cabildo. Me gustaría que también identificáramos, perdónenme, pero es un proceso, estamos dentro de un proceso político electoral muy importante, definitorio, posiblemente muy similar a lo que está sucediendo actualmente, lo que sucedió con la elección federal de este año, pero creemos que tenemos la oportunidad los bajacalifornianos de sacudirnos a estos gobiernos panistas y estos gobiernos priistas que han estado, y sus aliados en el PRD, sus aliados en el Partido Verde, o sea, tenemos que hablar de todo esto y identificar a los partidos y a los políticos que están metidos en esto, precisamente para ya no cometer los mismos errores y señalarlos y decir, no, definitivamente no me conviene. Ahorita tienen rostro, nombre y apellido. Me gustaría que pudiéramos identificar quienes sí dijeron, yo sí voy, y aunque no pudieron ante la mayoría, y quienes dijeron, no, de plano no. Pero yo les quería preguntar esto a los dos. Una de las cosas que siempre han manifestado los presidentes municipales para no solicitar la municipalización del servicio del agua en Ensenada ha sido que es un problemón financiero la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada.
que tiene grandes deudas, que tiene equipo muy viejo, muy obsoleto, y que pues sería todavía un gran problema adicional financiero para la administración de Ensenada, el municipio de Ensenada. ¿Qué opinan? ¿Qué les han dicho? Sí. Bueno, ¿O ustedes qué dirían sobre esto? Claro. quiero comentar algo aquí. La CESPED siempre ha dicho que está quebrada, y no es cierto. En el foro que les estamos invitando, nosotros les vamos a demostrar gráficamente que CESPED no está quebrada, no está manejando números rojos, está manejando números negros. Nosotros hicimos una investigación en transparencia y de ahí sacamos algunos datos en donde vamos a demostrar esta situación de que sí hay dinero y hay mucho dinero, y básicamente es esto, pues no quieren soltar esa gallina de huevos de oro, ese dinero, esa cajita que está ahí, ¿no? Cajota, porque es mucho dinero el que se maneja. Esa cajota, pero no hay que olvidarnos de una cosa, ese dinero no es de ellos, ni es del municipio, ni siquiera es del municipio, fíjense, ni siquiera es del gobierno del estado, ese dinero es de nosotros, porque es de nuestras aportaciones. Así es, el pago de Ningún servicios. político lo saca de su bolsa, Nadie. Nadie absolutamente, es de las cuotas que nosotros estamos aportando, y en muchas de las ocasiones pues no está tan bien cobrada esas aportaciones, principalmente si hablamos en el ramo industrial. Sí. Y luego otro factor que me gustaría que lo contemplan también ahorita en sus análisis. Si el agua hubiese estado ya, este servicio, en manos del municipio, habíamos tenido los ciudadanos más posibilidades de estar vigilantes de obras, si convenían o no, y de tener alguna opinión al respecto, como la planta desalinizadora. En cambio, como está en manos del Estado y la manera en que se ha conducido sobre todo este gobierno de Francisco Vega y su montón de achichintres en el Congreso muy local, corrupto, muy oscuro este gobierno. En total oscuridad, resuelven inversiones multimillonarias que van a dar a empresas privadas, como fue el caso, lo está haciendo, de la constructora de la planta desalinizadora. Una planta desalinizadora, pensé en ello porque la CESPE habla de que está en quiebra, pero el agua es un gran negocio cuando se ve con intereses de avaricia, de ambición, de mezquindad, como dices tú, maestra. Y entonces ahora resulta que vamos a tener que pagar, no sabemos todavía qué tarifa porque lo han mantenido oculto, no sabemos. lo han mantenido oculto, pero vamos a tener que pagar por un negocio que pactaron allá arriba y en lo oscuro el gobernador, sus diputados y las empresas extranjeras que están construyendo la planta desalinizadora, ¿no? La fallida planta desalinizadora, hasta hoy fallida. Hay aquí varias cosas que sería bueno dar a conocer. A ver. Resulta que este acto del gobernador de emitir una ley como la que emitió el año pasado, en enero del 17, en diciembre del 16. En diciembre del 17 que entró en vigor el 1 de enero del 17. Esta ley representaba, ya que hemos estado estudiando más a fondo, representaba el final de una cadena de leyes, de estructuras administrativas que venían aproximadamente de 14 años atrás, preparando la privatización. ¿Por qué digo esto de esta manera? Es que cuando uno empieza a entender cómo las normas se iban encadenando, previa y la previa y la previa, se da uno cuenta que desde entonces, desde el gobierno de Fox, hubo una decisión de privatizar el agua. Entonces se estableció toda una planificación para que a niveles estatales, a nivel nacional y a niveles municipales comenzar un proceso. Y ese proceso en Baja California lo culminaba esta ley de la estatal. Resulta que hay una ley que en el 2000 estatal y luego en el 2004 federal, la ley de asociaciones público-privadas. Así es. ¿Sí? Esa ley permite que gobiernos estatales o federales, incluso municipales, puedan hacer contratos
con empresas, con personas físicas, secretos, contratos secretos, ¿verdad? La ley lo permite, dice, el contrato puede ser guardado y puede haber sanciones a los funcionarios o a las personas que divulguen sus contenidos. Entonces, hacer ese tipo de leyes desde el 2000 y desde el 2004 fue el inicio de una estrategia, que se fue desarrollando en diversas maneras. La preparación. Así es. De tal manera que ahorita existen contratos, ¿verdad?, de asociaciones público-privadas que no se puede conocer el contenido. Pero nos estás hablando finalmente de todo un proyecto nacional, de un proyecto nacional que se implementa precisamente desde Miguel de la Madrid, que entra toda esta corriente neoliberal, ¿sí? Que busca privatizar los servicios públicos que otorgaba antes los estados, el Estado mexicano. Y la estrategia es exactamente la misma que se aplica, por ejemplo, para desmantelar y dejar ese hueco, ese cascarón que es ahora Petróleos Mexicanos, ese otro cascarón que es ahora la Comisión Federal de Electricidad, y todo lo que tiene que ver con servicios públicos, el campo mexicano, la pesca mexicana, para entregárselos a los inversionistas extranjeros, fundamentalmente nacionales y transnacionales o multinacionales, y dejar que ellos sean los salvadores finalmente del pueblo mexicano. En esto yo quiero insistir mucho en lo que estábamos platicando el día de hoy. En el tema del agua, estos bárbaros, por no decirles más feo, nos llevaron a estos grandes problemas de desabasto que tenemos, por ejemplo, en la ciudad de Ensenada, que ya empieza a tener Tecate, que ya tiene playas de Rosarito, y que ahora nos la están vendiendo, o nos quieren espantar todavía más, de que si en septiembre, lo que estábamos comentando, en septiembre, si no le entrega con agua, fíjate, gobierno federal, el agua a la Comisión Estatal del Agua, gobierno panista, ¿sí?, que nos corresponde del río Colorado, pues vamos a dejar de estar surtiendo la presa del Carrizo, que es de donde se alimenta la potabilizadora en Tijuana, y que es la que envía el agua para Tijuana, para Playas de Rosarito y para Ensenada. Y hace 2-3 días, el fin de semana, hay problemas, ya hubo problemas con la planta desalinizadora en Ensenada, ahora hubo problemas con el abasto del famoso acueducto inverso que nos trae el agua de Tijuana hacia acá. ¿Qué cosas tan interesantes? ¿Cómo nos meten el miedo? ¿Para qué? Para que de la manga digan, ¿saben qué? La solución está en la desalinizadora de Playas de Rosarito. Esa es la que nos va a dar agua para todos. Una planta que ha sido repudiada por la inmensa mayoría de los bajacalifornianos que tienen conciencia y saben perfectamente bien que incluso el dirigente estatal o el que fue dirigente estatal del partido Morena, Jaime Bonilla, ¿sí?, ahora superdelegado, promovió, gestionó cuando él era diputado federal, y aprovechándose de sus canales que tenía, sus contratos que tenía como directivo, ¿sí?, de los sistemas de agua potable en Otay. Fíjense qué cosas, ¿no? Qué cosas tan terribles le pasan a este estado, y lo hacen de una manera totalmente impune, licenciado. Que por cierto, maestra Javier, tengo entendido de que se les está cayendo ese negocio de Playas de Rosarito. Esta enorme inversión para la cual Kiko Vega ya tuvo la disposición de los diputados de endeudar a Baja California en conjunto con 82,000 millones de pesos por las 3 plantas desalinizadoras y lo de saneamiento de Mexicali y el C4, C5 de Tijuana. Bueno, pero básicamente las 3 plantas desalinizadoras y la más cara de toda, la de Rosarito, y ya tuvo esa autorización de 82,000 millones de pesos. Saben que esta cantidad endeuda a Baja California en una magnitud mayor a la deuda que dejó, por ejemplo, Javier Duarte en Veracruz, y muy superior a la deuda que dejó el otro Duarte, César Duarte, en Chihuahua, y muy superior a la que deja Moreira
en Coahuila, ¿no? Coahuila. Bueno, y Perseguidos y que son perseguidos ahorita por las Puro autoridades. personaje, ¿no? Sí, Pues pura, bueno, pura dijo- persona fina, Hombres de bien. gente decente. pura gente decente. Kiko Vega se vuela la barda y se va hasta el doble y más del doble en endeudamiento al Estado. Pero resulta que estaba viendo una nota de Monitor Económico de esta semana donde se habla de que ya se ha caído el acuerdo que tenían con Mesa, ¿cómo se llama el municipio? Distrito de Otay. El distrito de Otay, El distrito de Sí, Otay. porque ellos estaban con el agua, sí. Que ya no forma parte del proyecto, que han decidido retirarse ante tantas dificultades que han encontrado para que se construya esta planta y se dote. Ellos iban a tener el 40% del total de agua desalada de Playas de Rosarito. El resto, pues supuestamente en su primera fase iba a ser para cubrir Tijuana, y ahora dice Carlos Loyola que es para darle agua a Ensenada, en virtud de que está fallando la planta desaladora que se está construyendo, la actual de burdo, ¿verdad? Ensenada. Qué burdo, Grotesco. qué Grotesco, absolutamente. Qué manera Entonces, tan torpe de tratar de vernos la cara a los ensenadenses. Perdón, síguele, porque yo te quiero agregar Bueno, un dato más pero de estos bribones, porque la verdad es que no pueden tener sí, todo pero cualitativo. sabe una cosa, aquí sí quiero recalcar algo. Sí, Mari. La verdad es que, ¿qué hacemos nosotros también como ensenadenses? Como ensenadenses también, pues, nos quejamos, pero no hacemos grandes cosas, pues. Y muchas de las veces por las cuales no hacemos nada es porque no estamos enterados. En Agua para Ensenada, en la Comisión Plural Ciudadana Agua para Ensenada, ese es uno de nuestros objetivos, llevar estas especies de conocimientos a las escuelas, a San Quintín, a las colonias más alejadas, porque tenemos bien claro que en cuanto el pueblo esté más estudiado, más integrado bien e informado, informado, va a tener más ganas, más fuerzas para decir, ¿sabes qué? No, tú gobierno municipal o estatal, estás mal, las cosas son así, ¿no? Entonces, eso es uno de los objetivos. Ahorita estamos un poquito detenidos porque pues todos nuestros objetivos y nuestras fuerzas están para el foro, están enfocadas en el foro. Pero después de esto, un pequeño descansito de unas 2 horas y a darle otra vez a las colonias. Precisamente esa fue una de las razones por las cuales fuimos a San Quintín. Y vamos a seguir yendo cada vez que nos lo soliciten. Muy bien, y volviendo a lo del foro, me gustaría que nos dieran más detalle cómo se va a desarrollar este foro, que nos digan el día con precisión, sabemos que es pasado mañana, la hora en donde se va a realizar, el lugar y quiénes van a participar en este foro. ¿Cuál es el programa a desarrollar? Bueno, en el foro va a haber 4 conferencias. Y 4 conferencias. La primera conferencia la va a realizar el arquitecto Martínez Veloz. Jaime Martínez Veloz. Jaime Martínez Veloz. Nosotros hablamos con él hace aproximadamente 1 mes y días, y ahí pudimos nosotros comprometerlo a hacer una conferencia para este foro. A ver si no les dicen que ya tiene tintes políticos, porque ya se habla de que Jaime Martínez Veloz es el caballo blanco de ¿cómo se llama? De Jaime Bonilla. De Jaime Bonilla. Nosotros como Agua para Ensenada tenemos muy claro que no pertenecemos a ningún partido. Como Agua para Ensenada nosotros nos mantenemos fuera de cualquier partido u organización política, no nos corporativizamos a nadie. Como ciudadanos cada uno de nosotros puede ejercer sus derechos, pero cuando nosotros hablamos con él, que fue antes de su autolanzamiento, ¿verdad? Él con mucha responsabilidad nos ofertó la conferencia. Nosotros fuimos también quienes acudimos a él porque sabíamos que él había promovido
el amparo contra la desaladora de Rosarito. Okay. Él nos precisó Que precisamente es una de las razones por las cuales está detenida la obra, porque está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Perdón, ¿es la misma solicitud que presentaron los diputados de Baja California, los que se opusieron? ¿O es otra cosa? No, yo creo que es otra cosa. Sí, porque la que llegó finalmente, perdóname si lo tengo que precisar, es la de los diputados, es la que tiene detenido. No sé si la de Jaime entró o no entró. No llegó exactamente. Él nos precisó eso. Perfecto. Él nos hizo las aclaraciones y nos dice, bueno, ustedes me están buscando porque yo también promoví todo eso, pero no fui yo, o sea, no fui yo. Yo sugerí a varias personas y grupos que se hicieran, y efectivamente esos grupos lo retomaron muy bien y lo realizaron, y se desarrolló un amparo donde había una afectación a los grupos indígenas de Baja California, que hay asentamientos en Rosarito plenamente demostrados, y que si hay una afectación al entorno ecológico de algún tipo de empresa, de algún tipo de proyecto, tiene que haber una consulta a ellos, y eso nunca se realizó. Sí, entonces el amparo iba enfilado y está enfilado a eso. Entonces a nosotros como Agua para Ensenada nos intrigaba todo ese procedimiento y ese andamiaje jurídico para tratar de aquí en Ensenada igual buscarlo. Entonces para que les pase su juicio, para incorporarlo. Así es. Entonces, bueno, él ya nos conectó con personas que estaban más precisas a eso, pero decidimos que él nos diera una conferencia específica, y él nos va a dar... Pues ojalá eso, desde el punto de vista político electoral, no les vaya a afectar. Les acabo de comentar. Perdón. Sí, ojalá y no. Claro, creemos nosotros que el objetivo de municipalizar el agua lo deben de tomar todos los candidatos a un puesto de elección en Baja California, y él lo ha tomado de una manera pues abierta, pública. Él dice que en su intento de llegar al gobierno del estado, ese sería una de sus acciones principales. Entonces nosotros como Agua para Ensenada es lo que queremos, que todos se pronuncien en ese sentido. ¿Por qué? Porque entonces de esa manera estaríamos seguros de que nuestra función está surtiendo efecto. Van a ver que incluso el candidato o la candidata del Partido de Acción Nacional a la gubernatura les va a prometer eso. Sí, por supuesto. Casi estoy seguro que les va a decir, yo la voy a municipalizar. Como la ciclovía. Como la ciclovía. Han tenido 30 años de tiempo para hacerlo, ¿verdad? Entonces sí es cierto que aunque lo ofrezcan, pueden no creérselo. Bueno, todo esto sale porque la primera intervención, la primera conferencia es la que dictará Jaime Martínez Veloz, que habla de minería, agua e indígenas en Baja California. Entre paréntesis, bueno, sí se va a prestar a que digan, bueno, pues un foro más para su campaña, pero también es cierto que Martínez Veloz muchos años tiene insistiendo en estos temas. Yo le he dado seguimiento a sus escritos, en la jornada como articulista, a eventos que ha realizado, y ha sido un denunciante permanente, constante, de cómo se está arrebatando los recursos naturales de México, de las comunidades indígenas, y en particular cómo los Estados Unidos, con los gobiernos entreguistas que tenemos en México, han convertido a la península, dice Martínez Veloz, en el cuarto de máquinas de Estados Unidos, ¿no? Entonces sí, ahí se antecedente. Pues esta sería la primera. Sí. Yo quería nada más porque es que esto me sale de aquí. Me sale. A todos los senadores. Es que ¿saben qué pasa? ¿Qué sucede? Que de regreso al tema, este comunicado de la Comisión Estatal del Agua, de que nos dice de que si no se entrega con agua, le entrega a la Comisión Estatal del Agua, el agua del río Colorado, nos van en septiembre, vamos a tener 3 millones de personas. Bueno, ellos no dijeron 3 millones, pero pues evidentemente estamos hablando de Cate, Guayas de Rosarito, Tijuana y Ensenada, ahí somos más de 3 millones de habitantes. Pero ahora resulta, fíjense nada más, es que es absurdo, son absurdos sus argumentos. Mira, ahora nos dicen que hay una zona, independientemente del agua que viene del río Colorado, que se ha convertido en una especie como de esponja de donde se está sustrayendo una cantidad muy importante. No tengo en este momento el dato y desafortunadamente no puedo entrar por cuestiones técnicas. Pero
esa zona es de donde se sustrae una cantidad importante de agua que se maneja para la distribución del agua potable en la zona de la costa de Baja California. Tijuana, Rosarito. Y dicen que esto está prácticamente seco. ¿Qué nos decían cuando nos estaban vendiendo la idea de Constellation Brands? ¿Qué nos decían de esa zona específicamente? Que tenemos y del agua de río? más. Eso Nos dijo decían que Kiko teníamos Vega. agua de más. Tenemos agua para Señores, convertirla en cerveza y señores, bañarnos en ella si queremos. Sean serios en el gobierno de Kiko Vega SADCB, por favor. No es posible que en unos cuantas semanas, en unos cuantos meses después, nos digan que ya se acabó esa agua, que ya no hay abasto de ahí. ¿Son o no son? ¿Qué es? ¿A qué están jugando? O se hacen. Eso es criminal, que estén jugando con el Efectivamente. miedo de la gente. Nos quieren meter miedo, amigos y amigas. ¿Saben qué? Vamos a contestarles en el 2019 votando masivamente por quienes han hecho esta actividad criminal, ¿sí? En prejuicio de millones de baja californianos. Ya estuvo suave. Perdón, yo sí, definitivamente tengo que señalar puntualmente. Sí, porque Tienes si mucha no, información, explota. efectivamente. La ciudadanía debe Ay, conocer. aparte, ayer me sugirió el doctor Mireles. Ah, Sí, ¿no? Ayer nos dijo, todos somos señores, autodefensas. tenemos que defendernos. Por Sí. cierto que Mireles hizo una intervención muy bonita ayer en la presentación de su libro, llamando a los bajacalifornianos a apoyar a las organizaciones, a los líderes sociales que están tratando de defender a como dé lugar los recursos naturales de nuestra qué península y particularmente la defensa del agua. Esto fue una parte muy bonita de la intervención de Mireles, diciendo cuando le preguntaron, oiga, ¿usted viene aquí a crear autodefensas? Y todo el mundo pensando, va a repartir armas, va a pedirle a la gente. Y dijo, no vengo a crear autodefensas, Baja California ya tiene autodefensas. ¿Qué? Sí, ya tiene muchas autodefensas, son todas las organizaciones y los Exactamente. líderes sociales que están defendiendo Exacto. sus recursos. Así ¿no? es. El llamado que nos hizo fue eso. sí. El año próximo Que tienen no vean- elecciones, ya dejen a estos, ya Claro. por favor quítenselos de encima. Sí. Que no les Abran dé los claridad. ojos, ¿no? Claro. Despierten. Mucha claridad. Ujú. Fíjese que A ver, quiero ajá. comentar algo. Realmente son absurdos los argumentos y es curioso, es triste también en cierta medida que Loyola Peterson en Ensenada difunde cantidad de dichos y de información y Contradictorios muchos de ellos. contradictoria y muchos de ellos algunos medios las difunden completamente Sin cuestionar nada. sin Sin cuestionarla, sin contextualizar la Así es. cuestión Ujú. y tampoco nadie lo cuestiona, pues cuando él está en sus mesas de declaraciones y todo esto, no se le cuestiona. Nosotros Pero, podemos ir porque es cuando estamos acá, ¿eh? Ah, sí, Estamos sí. haciendo la chamba. sin embargo, voy a dar unos comentarios que también van a revelar algo de esto. Hay un decreto, bueno, hay dos. El primero fue en junio del año 2017, o sea, del año pasado. En junio, en pleno actividad social en todo el estado, ¿verdad? En defensa del Ajá. agua. Este decreto condona parcialmente el pago del agua potable comercial industrial. Así es. Ajá. Condona. Es decir, dice, bueno, a las empresas, a los usuarios que tengan Ciertos ciertos consumos. requisitos, Ajá. no Ajá, consumos, ajá. ciertos requisitos, Ujú. les vamos a cobrar una cantidad que es bastante cómoda. Ujú. ¿Qué tan Entonces, bastante cómodo es? bueno, normalmente las empresas pues consumen arriba de 1000 metros cúbicos en un mes. Digamos, lógicamente, promedio. es una empresa es porque consume bastante. Y esos costos de 1000 metros cúbicos están pagándose por las tarifas que están establecidas por ley en cada ley de ingresos del Estado cada año, pues están en 80, 90 pesos el metro cúbico para esas empresas porque están consumiendo esos volúmenes. Pero con este decreto les reduce el pago a 19 pesos el metro cúbico cuando tienen ciertos requisitos. ¿Qué requisitos son estos Ujú. así de increíbles? Bueno, que tengan un proyecto para construir una planta de tratamiento de sus aguas residuales. Bueno, un proyecto. Que tengan un proyecto ecológico, o sea, sembrar arbolitos, regarlos, etc. Un proyecto ecológico.
que tengan una cosa que se llama balance hídrico, es decir, las entradas de agua y las salidas, todo eso son cosas técnicas, digamos. ¿Qué otro requisito? Otros documentos, es otro de los requisitos, que tengan otros documentos. Y un quinto requisito, que comiencen o que comenzaran a construir la planta de tratamiento antes del último día de diciembre del año pasado. Es decir, en junio se hace un decreto en el que se tiene la posibilidad de una empresa de adherirse a esos decretos, no pagar las cuotas que debiera pagar por su consumo, con el puro hecho de tener proyectos. Puros proyectos. Y poner la primera piedra el 31 de diciembre de ese año. Pero resulta que el 31 de diciembre de ese año, pues sí, ya se acaba el periodo fiscal, el año anual, etcétera. Comienza uno nuevo. En este nuevo año 18 se emite otro decreto igual, pero ya el 23 de febrero. En febrero, idéntico. O sea, cuando uno ve los dos decretos, son idénticos, se corrigen algunas mala redacción del primero. Ya es un machote. Es un machote igual, donde una empresa que consuma, no importa qué cantidad, con que tenga un proyecto de un tratamiento de sus aguas, tenga un proyecto ecológico, que tenga otros documentos, que tenga un balance hídrico y que ponga la primera piedra antes del 31 de diciembre de este año, puede tener la tarifa de 19 pesos por metro cúbico. Entonces dice uno, ¿por qué empresas que consumen no 1000, 2000, 50, 500,000 metros cúbicos, 600,000 metros cúbicos, la cervecera en Tecate o lo que sería la cervecera en Mexicali, esas empresas podrían adherirse a unos precios tremendamente bajos con estos requisitos risibles? ¿Y qué pasaría? ¿Qué no se supone que las CESPES están quebradas? ¿Por qué permite un decreto? ¿Por qué emite un decreto donde en vez de que le paguen a las CESPES 90 pesos por metro cúbico, 600,000 metros cúbicos a 90 pesos, a 600,000 metros cúbicos a 20 pesos? Entonces, ¿quién padece toda la consecuencia de eso? El resto de la ciudadanía, que tenemos que pagar más, porque Loyola Peterson en todo el estado dice que hay que aumentar las tarifas 30% para poder sufragar los gastos que van a tener en el año 2018, lo dijeron en el año pasado, y en este 18 van a decir que en el 19. ¿Por qué emites decretos? Para condonar pagos si estás quebrada. Condonar. No debieras de emitir decretos. Claro. Entonces hay una contradicción documentada, plena. Eso es parte de lo que vamos a exponer. ¿Ese es un delito, licenciado? ¿Es un delito que se puede canalizar por la vía penal? Yo sí Porque creo, si lo hacemos a vía administrativa, pues ahí se van a encubrir, pero penalmente. yo sí creo que se puede iniciar, y lo tienen que hacer los diputados. Los diputados locales o los diputados federales, ¿no? son los que Porque- tienen las facultades Porque para quizá eso. no se pueda hacer ahorita, pero no es algo que vaya a prescribir. Claro. Y vamos haciéndole la apuesta. El año próximo que haya elecciones, tratar de hacer en Baja California lo que hizo el pueblo mexicano en la República y tratar de ganar la mayoría en el Congreso Así y es. tratar de ganar el gobierno y sobre todo tratar de que tengamos una sociedad más participativa. Esa es ¿verdad? nuestra arma. Para utilizar estas herramientas, estas armas legales, Ujú. jurídicas que tenemos. Sí, Sí. Yo no veo otra opción, abogado, salvo esa de una sociedad más participativa, más informada y una decisión así tajante con una fuerza de voluntad de volcarse a las urnas y decir ya basta. Y se pueden Pues, reformar todas las leyes que han claro hecho, que sí. como estas asociaciones Claro. públicas privadas, ¿no? Platicando. Todo esto se puede derogar. Claro que sí ¿verdad? se puede derogar. Nosotros estamos confiados y por supuesto sabemos que la ciudadanía de Ensenada es muy paciente. Tenemos un cierto nivel de comodidad y de estándar que nos hace decir, bueno, qué bueno que hay personas luchando y expresándose, dirigiendo una lucha. Pero en realidad la ciudadanía de Ensenada también lo hace, está consciente de todo esto que está ocurriendo, aunque no se exprese como lo hizo de manera muy coyuntural
en enero, febrero del año pasado. Nosotros confiamos en que aunque no se tengan las miles de personas alrededor aquí los sábados y los domingos, eso no es lo importante. Lo importante es que el grupo de Agua para Ensenada sigue y va a seguir realizando los estudios serios, no nada más jurídicos, porque es muy importante, también económicos, ambientales, técnicos, administrativos, financieros, fiscales, porque todo eso lo implica el trasladar un ente como es la CESPE del nivel estatal al nivel municipal. Claro. Entonces nosotros creemos que para hacerlo de una manera responsable tenemos que profundizar en todos esos aspectos, y este foro nos lo va a permitir. La tercera conferencia es muy interesante. La tercera conferencia va a tratar sobre los trámites administrativos que van a implicar cambiar que Comisión Nacional del Agua ya no le entregue el agua a la CEA, a la Comisión Estatal, sino que se la entregue a la CESPE de Ensenada, directa, y al municipio. Todo eso implica distintos trámites. Va a participar un ingeniero, Roberto Quero Santiago, que se ha dedicado 30 años a trámites de este tipo. Primero trabajó él en Conagua hace mucho tiempo, luego en CEA, en CESPE, ahorita se dedica a su profesión libre, se dedica a asignaciones de aguas, a permisos de pozos, entonces conoce y domina el tema administrativo del agua. Esa es la tercera conferencia y nos va a ilustrar sobre lo que implicaría todo este traslado, porque a veces algunos funcionarios que no se aplican en el estudio, pues dicen, ¿cómo le vamos a hacer? No se puede, pero lo hacen por ignorancia, claro, porque no entienden que todo eso ya tiene una manera preestablecida, incluso todos los municipios del país lo hacen. Perdón, ¿una ignorancia real o una ignorancia fingida? ¿Qué será? O las dos, las dos, ¿verdad? La última conferencia, la cuarta conferencia, tiene que ver con un aspecto que preocupa a mucha gente. Dicen, bueno, no porque se traslade la CESPE al municipio, va a haber más agua, ¿verdad? Hacen así como una síntesis un poquito simplona, voy a decirlo así de esta manera, pero a ellos les preocupa. Dicen, ¿qué tiene que la maneje la CESPE el gobierno del estado? De lo que queremos es agua. Bueno, resulta que el gobierno del estado está manejando el agua de una manera muy irresponsable. Muy irresponsable. Y el municipio también lo está haciendo al no asumir su obligación y sus responsabilidades. Existen documentos desde el año 2009-10 donde está establecido por el municipio de Ensenada estudios realizados por el Instituto Municipal de Planeación de Ensenada, junto con 8 o 9 organismos nacionales, UNAM, CICES, CONACYT, CESPE, CEA, con todos los organismos, planificando para que Ensenada tenga agua hasta el 2035. Se llama PIAM, el Plan Integral Municipal del Agua. Resulta que ese documento que se hizo desde el 2009-10, ese nunca se operó, nunca se realizó. Es decir, habiéndolo gastado en realizarlo 3 años para elaborar ese documento, nunca se aplicó, nunca se ejecutó. Por lo que decíamos, esta estrategia de dejarnos sin agua ficticiamente para imponer su proyecto privatizador. Provocarnos, hacernos creer, meternos en miedo, y señores, desalado, lo que quieran, pero denos agua. Así es. Sí. Pues resulta que este manejo mañoso, engañoso, bueno, la cuarta conferencia va a tratar sobre el manejo integral correcto, más actual, de todas las cuencas de agua que existen en Baja California. En Baja California existen muchas cuencas, pero hay varias que son las que surten de agua, claro, en rigor a Ensenada, a Tijuana, algunas a San Felipe. Por cierto, San Felipe tiene mucha agua gracias a un manejo pues bastante razonable de sus cuencas. De tal manera que esta cuarta conferencia tiene que ver con el aspecto ecológico y ambiental de toda la península, desde los bosques allá arriba en la sierra, que son los captadores de agua. Claro. El biólogo nos lo va a explicar, el biólogo Sergio Javier Mata nos va a explicar todo esto. ¿Por qué?
porque el municipio, una vez que tome control del agua potable de la césped, tiene también que armar un plan a largo plazo de cuidado de captación de agua y de aumento de captación de agua. Entonces todo eso al gobierno del estado no le interesa. No, claro. Porque dice, mejor hago un negocio construyendo unas desaladoras. Sí. ¿Qué tiene que pueda hasta puedo cortar los árboles del bosque allá arriba en San Pedro Mártir? Tengo desaladoras. Entonces, ese manejo equivocado, erróneo, criminal, lo quieren hacer. Entonces, definitivamente el foro es un medio, es una herramienta para la ciudadanía, y que Agua para Ensenada considera que se tienen que seguir más foros. De hecho, están planificados para Rosarito y para Tijuana en los próximos meses. Sí, posterior a esto. Y se van a seguir dando, ¿qué cosa? Difundir la información, coordinar esfuerzos de los ciudadanos de estos municipios, definir, consensar las acciones a seguir, las rutas y, por supuesto, realizarlas. Entonces los foros son esta herramienta inicial, técnica, académica, vamos a decirle, porque lo tiene un carácter académico. Y en eso estamos sentando las bases de nuestra lucha en beneficio de la ciudadanía. Pues esperemos, licenciado, maestra, que este foro no concluya, no termine como han concluido infinidad de foros, de reuniones, de mesas de trabajo, de conferencias magistrales que han tocado este tema y que se han quedado en eso. No ha trascendido más allá de elaborar una memoria, que a veces ni siquiera se hace esa memoria, y pues no hay ninguna aplicación práctica. No, finalmente todas estas participaciones, estas aportaciones valiosísimas de la academia, de los profesionales, de los especialistas, ¿sí?, de gente que tiene años trabajando en el tema del agua, ¿sí?, pues no encuentran finalmente en el Estado, en las autoridades, un respaldo que se convierta finalmente estas aportaciones valiosísimas en una política pública que nos permita ya terminar con este círculo vicioso en donde ellos abusan y nosotros soportamos, ¿no? Hay una situación muy interesante que ojalá nos puedan finalmente hacer llegar también, cuando menos los resúmenes, y procuraremos estar ahí también nosotros en Cuatro Vientos, a ver si podemos hacer algunas transmisiones en vivo. Bueno, terminamos con saludando a la gente que ha estado con nosotros. Muchísimas gracias por su paciencia. Queremos agradecerle mucho a la gente que ha estado con nosotros en el transcurso del programa. Está Clau Flores, muchas gracias, Clau. También está la maestra Tete Manríquez, Taxis Jesús Núñez, Osvaldo Medina. ¿Qué tal, licenciado? Me da muchísimo gusto saludarte. Nos dicen que el agua es un derecho humano. Saludos al licenciado Mata y a la profesora Carmen Rosa de Tete Manríquez, maestra, muchas gracias. También está con nosotros Aurora Arturo Ruiz, mi estimado supercívico. Arturo, ojalá que tengamos la oportunidad. Un tema muy interesante. Necesitamos platicar. Arturo, te esperamos. Queremos platicar contigo, Arturo. No te escondas, Arturo. Sí, ya te quieren de ponente. Excelente tema, estimado Arturo Ruiz, muchas gracias. Eduardo Soltero también estuvo con nosotros aquí en el programa. Mario Gómez, muchas gracias, Mario, también por tu like. El Corporativo Jurídico Medinas, licenciados, dice saludos integrantes de Cuatro Vientos, muchas gracias. No sé si en Mexicali existe un movimiento que también esté luchando por la municipalización del agua. Está iniciándose con la formalidad que lo estamos haciendo nosotros, pero sí ha habido, se ha establecido desde el año pasado, varios organismos establecieron que la ruta era esa, más no. La dinámica ha sido Mexicali resiste y por ahí se han ido más las protestas, ¿no? Ha predominado esa ruta. Quiero comentar algo aquí, si hay tiempo todavía. Sí, cómo no, sí, claro. Algunos grupos, por ejemplo de Tijuana y de Mexicali, en determinado tiempo, años atrás, sí han pensado que la ruta correcta es la jurídica. Sin embargo, por falta de una buena asesoría, de un buen cuerpo jurídico, no han hecho documentos adecuados. Nos han mostrado a nosotros documentos, por ejemplo, Tijuana nos ha mostrado varios documentos, pero en donde al leerlos el licenciado dice, es que no está bien, no está correcto. Pues, está bien el planteamiento jurídico. No está bien el planteamiento porque no se han asesorado bien.
pero ahora pues basándose ya en la experiencia de nosotros y con el apoyo del cuerpo jurídico de nosotros, en este caso el licenciado Marta y el licenciado Julio César, se les va a apoyar. Ellos nos están pidiendo apoyo y nosotros con mucho gusto les vamos a apoyar en todos los aspectos, por ejemplo en el jurídico, en el social, en donde nos pidan, porque tenemos bien claro pues que entre más estemos unidos, entre más seamos todos los municipios, es tanto que mejor. Claro, tremendamente sería, o sea que este movimiento tiende a crecer en corto plazo. Así es. Okay, sí, yo pienso que va a agarrar muchísima fuerza lo que resta de este año y el año próximo, porque va a ser el momento en que se obligue a los candidatos, a los partidos políticos a fijar una posición bien firme respecto a no a la privatización del agua y avanzar todo lo que se pueda avanzar en la municipalización, ¿no? Así es. Un saludo también para Mario Fernando Ruiz Andes. Hola Mario, qué milagro, me da mucho gusto saludarte, saludos a la familia, Sí. Un abrazo, cuídate mucho Mario. Antonio Juárez también está con nosotros. Tecate. ¿Cómo Oye, estás, ¿habrá gente de Antonio? Tecate? Sí, Sí, ¿están claro. presentes? Sí, pues nosotros esperamos que asistan. Que asistan, están invitados, hay grupos Sí. allá también Sí, interesados. también. Sí. Allá tienen un problema, fíjate, por estar metidos en lo de Constellation Brands, no nos dimos cuenta de que la otra compañía, la Heineken, También estaba haciendo amplió su sus entrada. instalaciones y más agua, En Tecate. Pero Tecate. Javier, ¿y dónde dejan a la Coca-Cola también? ¿Y dónde dejan a la Herdes? A la También son, Kers. ajá, hay muchas Jugos de otras Valle. empresas, digo, no, y son las que están beneficiadas. ajá, no defiendo a la Constellation, para nada, absolutamente no, que no se vaya a tergiversar mi No, comentario, Sí, no, claro, pero claro. ¿dónde está? ¿Qué han hecho cuando la Coca-Cola ha ampliado y también utiliza bastante agua? ¿Qué ¿Coca-Cola hicieron? ¿está en dónde? Mexicali. Mexicali. En Mexicali, ajá. Herdes La Herdes también, y hay muchas Kers, otras. Sí. Jugos del Valle. Pues es que es donde hay agua. Ujú. Sí, bueno, si por ahí nos vamos, toda el agua que se llevan de nuestros valles agrícolas, ¿verdad? A través de las berries y los tomates y todo que sí. alcanza La un precio, fresa y sí, todo todas las eso. berries que alcanzan un gran precio en el mercado internacional, que viene a enriquecer a un puñado de empresarios, muchos de ellos ya aliados, asociados o subordinados económicamente a transnacionales como Driscoll, ¿verdad? Y que se llevan nuestra agua y que además, como sabemos, tendrá que ser tema de otro programa, Javier, para cuando hablemos de la planta desalinizadora de Que no es de esta San agua, Quintín. Esta planta, No es de esta agua. No, el agua de ellos es de calidad. ¿Tienen agüita? No. ¿Les doy agüita? Perdón. Mañana les vamos a dar su regalito a los participantes. Sí, un poquito de esa agua en un frasquito así con su moñito de regalo para que vean. Y les vamos a decir si van las autoridades de Césped. Tú dices que el agua es potable. A ver, bébela. Perdón, disculpa, Disculpa. es que no me pude ya sé que no puede No nos emocionamos, ¿verdad? con esa agua. Sí, decías, perdón. Sí, no, les comentaba que tendría que ser motivo de otro programa, porque nosotros hicimos un trabajo de investigación muy serio cuando estaba el movimiento jornalero y tenemos los elementos para demostrar que la planta desalinizadora de San Quintín no surge como una propuesta del gobierno de Francisco Vega para resolver las demandas de agua de la población de San Quintín. Surge como una petición concreta de los rancheros, cultivadores de berries, que tienen un plan, y freseros y tomateros, que tienen un plan de duplicar la superficie sembrada para exportar esas fresas, esas cerezas, esas berries, esos frutillos deliciosos, exportarlos al mercado asiático. Y le hicieron una petición así concretísima a Francisco Vega y al secretario de Agricultura. Necesitamos que nos construyan una planta desalinizadora en San Quintín para poder darnos abasto en el riego del doble de la superficie que tenemos cultivada ahorita, porque vamos por más, vamos por el mercado asiático. Y esto fue antes de que estallara el movimiento jornalero en San Quintín, y fue un compromiso que estableció el gobierno federal y el gobierno de Francisco Vega con sus socios y aliados, que son los grandes productores de San Quintín. Y fíjese, Olga, que luego es bien fácil querer
contrariar un argumento así tan claro Sí. como es que está en contra uno del desarrollo. No, nadie estamos en contra del desarrollo. El desarrollo debe de servir para el beneficio de la población. Claro. Y el desarrollo tiene que ser equilibrado, justo y equitativo, no para unos y que todos los demás, ¿verdad?, carguen con todas las Y además que dificultades. se haga con recursos públicos, que todos vamos a pagar Así es. una obra que ellos necesitan para tener más ganancias Así del es. trabajo que realizan, Ujú. de la producción que Es levantan con perverso. salarios Claro. miserables y cargándonos a todos un endeudamiento por años, por décadas. Van a ser más de 30 años de estar Sí. pagando a esas empresas privadas. Pero aparte no se justifica este argumento de que están en contra del avance, del progreso, porque previamente ellos crearon estas situaciones de conflicto, ¿sí? Con su inoperancia, con su negligencia, con sus omisiones, con todo Su lo que tú quieras, planeación, con su proyecto, con su estrategia, proyecto. nos dejaron así. Así. Así nos han dejado, para que vengan después con estos grandes proyectos, Así es. ¿sí? Esto, Olga Alicia, de que estábamos viendo fíjate que ahorita, bueno, hace rato ya lo había pensado, esto que vimos en proyecto, en propuesta de los los horticultores. freseros, de los grandes productores de fresas y Fruticultores. frutillas allá en San Quintín, pues ya está hecho, ya está armado el Ya. proyecto para los vitivinicultores, para Luis Cheto y para Pedro Domecq, Ujú. ¿sí? Que son los grandes Así es. productores en el Valle de Guadalupe, allá, y no me van a dejar mentir, amigos del Valle de Guadalupe, tienen problemas gravísimos también con el suministro de agua. Y los demás productores, los ganaderos, los demás agricultores, no hablemos de las comunidades indígenas que han sido víctimas de grandes despojos, de grandes conflictos de tipo jurídico, y usted lo sabe, Sí. licenciado, en que han tenido que estar luchando para que no se quede el señor Luis Cheto con sus pozos, tú lo Así sabes, es, Con así sus es. tierras. con sus tierras, Sí. ¿sí? Con sus Exacto. pasos de camino. Y ya una vez que Sí, la verdad. en las grandes extensiones de vitivinicultor, amigos, los tiene Luis Cheto. Él es el Sí. que tiene la enorme cantidad y necesita más agua. Quiero... ¿Qué sucedió? Tantas Permítame un cosas. segundo. ¿Qué sucedió? Amigos y amigas, es prácticamente un hecho que van a traer agua de Tijuana, agua residual, ¿sí? Para que puedan seguir los señores vitivinicultores, y estoy hablando fundamentalmente de estos dos grandes consorcios a nivel internacional, ¿sí? Puedan seguir produciendo vinos, ¿sí? En el Valle de San Quintín, con agua que sale muy cara, que si hubieran ellos querido hacer este proyecto con el agua que se está manejando en el Sausal, en la planta del Sausal, la planta de tratamiento del Sausal, hubiera sido casi 3 o 4 veces más barato que este proyecto, que es una imposición en donde de seguro estamos esperando que nos den el nombre de la compañía que va a ganar la licitación para traer ese acueducto al Valle de Guadalupe, y aparte ya existe ahí un reservorio para Luis Cheto, ¿sí? Para que reciba agua en grandes cantidades. ¿De dónde cree usted que se van a surtir? Perdón, pero estos proyectos ya están en práctica. Son proyectos maquiavélicos. Quiero comentar que la consecuencia, y yo quiero reivindicar lo siguiente, las consecuencias de todo eso, voy a dar un ejemplo porque nos lo han repetido varias personas cuando hemos acudido a las colonias. Dicen las madres de familia así: no hay agua en el mes, 25 días, un día a la semana hay agua. Bueno, ese día a la semana, nosotras, las mujeres, tenemos que estar escuchando a qué horas, a la 1 de la mañana, a las 11, estar así entre que medio duermes y no duermes. Cuando escuchas que cae el chorrito de agua, te tienes que levantar a llenar los tambos, a llenar las cubetas, 1 hora, 2 horas en la noche, 1, 2, 3 de la mañana, 4, te tienes que dormir para las 5 levantarte e irte a trabajar a la maquiladora. Esto es una vez Inhumano. a la, se Es supone un que es una vez a la desprecio a la semana, esa es la consecuencia Así es. de lo que están haciendo acá con el Sí. señor Luis Cheto ganando dinero. Así Ahora, es. Césped, Loyola Peterson, no le importa. Él dice: yo necesito más dinero, le tengo que cobrar más a los ciudadanos, aunque les dé agua una vez a la semana, y ahí está el recibo. Ujú. Entonces, es perverso el manejo del agua
ante la ciudadanía. Yo digo, bueno, todas estas mujeres que tienen que estar velando, una vez, cuando llega una vez a la semana el agua, pero a veces llega 2 veces, es decir, 2 días en la semana hay que estar velando el agua, haciendo todo esto. Comprando recipientes para guardar todo lo que puedan guardar. Todos los meses, o varios meses al año, y varios años. Esto no es vida. No, es una grosería. Eso no es vida. Entonces, es crear una sed, crear un estrés en la ciudadanía para que quieran aceptar un pago tremendo, sus proyectos. Entonces, los ciudadanos que estamos un poco más conscientes, que estamos más informados, que queremos informar a la ciudadanía, estamos verdaderamente incómodos con ese manejo perverso, inhumano del agua aquí por el gobierno del estado. Así es, licenciado. Bueno, Bonnie Hernández, muchas gracias también por estar en el programa. José Luis Fierro, ¿sí? José Luis Flores, perdón. José Luis Flores, no. José Luis Treviño, nuestro colaborador de Salto Cuántico. Es que no alcanzo a ver. Ahora te subimos tu columna, José Luis. Sí, en un ratito más, sin duda alguna. Bueno, muchísimas gracias, amigos y amigas. Estamos terminando el programa sin antes dejar de saludar también a Susana Isabel Aguilar. Susana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sonia Lucía. Hola. Sonia Lucía Solís, muchas gracias. Leticia Hernández. Susana Alma Isabel Preciado. Carmen Monarres. Eduardo Soltero. José de la Rocha. Francisco Moreno. Felicidad Zárate, pues no, hoy no estuvo. Felicidad Zárate nos está escuchando desde Monterrey. Un abrazo a Alfonso Teja y un abrazo muy fuerte para el calor allá en Monterrey. Sabroso. Y ella vino con su esposo a la presentación de la obra Mars en el Soho. Es la esposa del actor, ¿sí lo viste? Sí. Muy buena. Bueno, amigos, pues terminamos. ¿Algún comentario final, Olga Alicia, por favor? Pues no sé, despedir el programa, agradecer la presencia y la participación de los integrantes de esta comisión plural por el agua, por la municipalización del agua, y invitarlos, insistirles en que asistan al foro. ¿No han dicho dónde queda el Salón Arenas? El Salón Arenas está en el fraccionamiento Acapulco, en la calle Bahía Magdalenas y esquina con Plinta. Está por la Pedro Loyola, en donde llegan ahí a meter un golazo, ¿no? Sí, no hay problema. Sí, cuando llegan a Chevelos, ahí dan vuelta a la izquierda y a una cuadra está. Okay. O por la Reforma, es en la calle de la empresa Ford, de la distribuidora, ahí también es la calle Plinta. Así es. Oigan, y hay que llevar filtros. Salón Arena a las 4 de la tarde, ¿verdad? Hay que llevar filtros porque se llama Arenas. Y bueno, si algo les falla aquí a los de desalinizados, son los filtros de arena. Qué cosa tan estúpida, de verdad. Bueno, a las 4 de la tarde, amigos y amigas, a las 4 de la tarde es el foro, ¿sí? Salón Arenas de este centro que se les está dando ahorita la información. Hay cupo limitado, por el hecho de la dimensión del salón. Es decir, hay un cupo que es el que se va a llenar y no hay manera de más. ¿Cuántas personas? Consideramos 150 personas. 150 máximo. Sí, por lo que les pedimos que sean muy puntuales, porque para que estén cómodos, para que tengan silla y no nos acaloremos mucho, pues después de las 150 personas con penita, pues, pero ya no se van a poder. Hay que poner quizás unas pantallas allá afuera para que la gente... Sonido, por lo menos. No es mala idea, ¿no? Sí, porque a lo mejor puede haber mucha gente. ¿Pueden llevar ponencias? ¿Pueden llevar alguna petición, alguna propuesta? No. Tenemos un programa ya, está muy cerrado el programa. La dinámica va a ser la siguiente: les vamos a dar unas hojas para que elaboren sus preguntas por escrito. Y les vamos a leer, las personas que estén al frente les van a leer y pues para el ponente que las conteste. Esto es con la finalidad de que hay muchas preguntas que se repiten y nosotros ahí rápido las vamos a compaginarlas. Sí, las compaginamos, sí. Lo que pasa es que tenemos un programa, repito, muy apretado, porque incluso entre ponente y ponente va a haber 5 minutos para un compañero indígena, va a exponer un problema.
chiquito así, 5 minutos Sobre el nada agua. más, sobre el agua. Ok, perfectamente. Sí. No va a haber alguna firma de ahí de documentos, no hay nada de eso. No, está programado. No, Ok. aún no, más que la asistencia, Ah, ok. eso es todo. Muy bien. Bueno, pues amigos, muchísimas gracias de nueva cuenta, muchísimas gracias por estar en el programa. Carmen, muchas gracias. No, José, gracias a muchas ustedes por gracias. invitarnos. Muy amables. Y bueno, nos vamos a ir con música, nos vamos con nuestra música a otro Nos lado, vamos amigos. con amigos. nuestra música a otro lado. Así es, porque pues Que no esto sea la no última. da para más, no da para más. Como dice Porky, Alicia. No, te sale bien. Esto es todo, amigos. Muchas gracias. Ay, se cortó justo. Ahí Justo está. cuando íbamos a Justo seguir cuando a íbamos los a terminar a los vientos. cuatro vientos. Muchísimas gracias. Así. Nos vamos. Sí. Nos vamos con esto de música. Muchas gracias. Cuatro Muy vientos. amables. Cuatro vientos. Cuatro vientos. Ya le puse la música porque no sale. Porque no había subido el volumen. No, Javier. sí está. No, Sí, había subido el volumen. No te hagas, no te hagas. Cuatro vientos, amigos. Cuatro vientos, pero Pásenla en bien. redes. Y comparte el programa, compártalo. Mañana tenemos 2 programas. Sí, mañana es miércoles, mañana tenemos el programa en la mañana y luego la mesa de análisis con precisamente Arturo Ruiz y con Armando Duarte. Ya está el informe de Francisco Vega, su informe de gobierno. Vamos a hablar de ello. Ah, muy interesante, por cierto. Propaganda. Es propaganda. No es Bien, amigos. Ay, qué destrozados. Jesús Reyes. Dice, ¿de qué tema están hablando? Uy, ya acabamos el tema, mi estimado Jesús Reyes. Ahí se queda el agua, la municipalización y cómo fue que perdimos, cómo fue que nos robaron el agua acá en el Senado. Vámonos, que descansen, amigos y Vamos a amigas. recuperar. Pásenla muy bien y hasta el día de mañana en 4vientos.com.